De todos los grandes mitos del mundo, el más antiguo es el relato de la búsqueda del héroe. Hay una historia contada desde hace 3000 años. La historia de Jasón y los argonautas es el cuento clásico de la búsqueda del héroe, una especie de misión imposible de la antigua Grecia. Tiene todos los ingredientes de un cuento de hadas: héroes y princesas, magia y dragones, incluso un oscuro tono trágico. También fue la historia de un viaje por mar, un viaje a lo desconocido para llegar a la tierra donde nace el sol. La misión de Jasón, parafraseando una versión moderna del mito, fue ir audazmente a donde el hombre no había estado nunca. Mitos del mundo. Como muchos mitos griegos, el relato comienza con un derramamiento de sangre. El malvado tío de Jasón, Elías, se apodera del trono de Iolcos y depone al rey legítimo, el padre de Jasón. Para asegurarse, Elías debe matar a Jasón, pero el joven es alejado de allí. Los dioses le tienen preparado un destino diferente. Como Hamlet, el Rey León o Harry Potter, el chico conoce la muerte y la pérdida. Crece aquí, en el Monte Pelión, en la Grecia central. Una montaña mágica. Es la morada estival de los dioses. Solían trasladarse aquí desde el Olimpo y pasar el verano en Pelión. Esculapio, como llamáis en Occidente a Asclepio. El padre de la medicina. El padre de la medicina vivió aquí. ¿También vivió aquí? Sí, es la montaña de los centauros. El más importante de todos era el centauro Quirón. Fue el que enseñó a Aquiles. ¿Aquiles? ¿El héroe de la guerra troyana? Fue el maestro de Aquiles. Incluso hoy, cuando hablas con griegos, los dioses y héroes son reales para ellos. Mucha gente afirma que estos mitos tienen algún tipo de base histórica porque parecen enraizados en lugares reales como el Monte Pelión. Pero hay que recordar siempre que los mitos mezclan fantasía, cuentos y realidad de un modo delicioso. La historia de Jasón es así. Comienza con un niño que ha perdido a sus padres y que es criado aquí en el Monte Pelión por un centauro, mitad humano, mitad caballo. Ya desde el principio entramos en un mundo de magia. En el mito griego, el centauro Quirón fue el primer médico. Plenty of healing herbs here. Yeah, you can smell it everywhere, can't you? Yep. Y el nombre de Jasón, un nombre de la Edad del Bronce, significa el sanador. Vaya, miren eso. ¿No es increíble? Esta es la cueva donde Jasón fue criado por Quirón. Εδώ είναι το μέρος που ο Ιάσον
En la antigüedad se contaban relatos sobre extraños rituales celebrados aquí, cómo llegaban los hombres vestidos con vellón de cordero recién sacrificado. Algunos decían incluso que se sacrificaban seres humanos. Según los estudios sobre la Grecia antigua, aquí se celebraba una fiesta anual en verano. La gente llegaba a la cueva y se vestía con piel de carnero y cosas así. ¿Sabes si ha sobrevivido alguna fiesta de este tipo hasta tiempos modernos? It was as recent as turn of the century. ¿Hace 100 años? Increíble. ¿Te imaginas estar aquí? Así que aquí tenemos una primera pista de las creencias antiguas de las que surge el relato de Jasón. Como en los cuentos, los mitos expresan nuestros pensamientos, esperanzas y miedos más profundos. Pero en los mitos, especialmente en los mitos griegos, el héroe no siempre termina viviendo feliz. Cuando tiene 20 años, Jasón deja el monte Pelión reclamando su derecho de nacimiento, el reino de su padre. En el camino pierde su sandalia ayudando a una mujer a cruzar el río. Es su protectora, la diosa Hera, disfrazada. Jasón se dirige a la llanura de Iolcos, al palacio de su tío. Aunque el rey Pelías ocupaba el trono de Iolcos, estaba preocupado. Una profecía del oráculo de Delfos le había advertido guardarse de un extraño que llevaría una sola sandalia. Cuando llegó Jasón y reclamó el trono, el rey sintió miedo. La ley sagrada de la hospitalidad le prohibía hacer daño a Jasón directamente. Pero Pelías fue astuto. Dime, joven, le dijo a Jasón, si fueras yo y te enfrentaras a un aspirante a tu trono, ¿qué harías? Jasón replicó, le encargaría una misión que nadie, salvo los dioses, pudiera esperar cumplir. Muy bien, dijo Pelías. Si quieres llevar mi corona, primero deberás traerme el vellocino de oro. Pero, ¿qué era el vellocino? El vellocino provenía de un maravilloso cordero de oro, un regalo del rey de los dioses, el mismísimo Zeus. El cordero había llegado a Oriente, a la tierra donde nace el sol, y allí el rey, un hijo del dios Sol, lo había sacrificado y había colgado el vellocino en un árbol sagrado, guardado por un dragón. Un maravilloso portento en una tierra desconocida para los humanos. La tradición griega sitúa el relato de Jasón en la edad de los héroes, la época de la guerra troyana. Lo que nosotros llamamos civilización micénica. Parece un cuento, pero la misma Troya era un cuento hasta que la descubrieron los arqueólogos. Y en 2001 tuvo lugar otro descubrimiento asombroso, el palacio de la Edad del Bronce de Iolcos de Jasón, congelado en el momento de su destrucción final. Para la doctora Adrimi Sismani es el fruto de la búsqueda de toda una vida. These are new. They haven't been used. Καθημερινή χρήση. Βλέπετε ότι εδώ έχει φύγει από τη θέση του. So this is a room. Esta es una habitación del palacio micénico de Iolcos.
Junto al bloque de las cocinas destruido, nadie sabe cuál fue la razón, hacia el 1200 a.C., después de una época legendaria. Pero hay marcas de la catástrofe en las paredes. Una estantería caída con toda esta cerámica sin usar. Lo que estamos viendo en este momento son los restos del último palacio micénico de Iolcos, tal y como quedó hace 3000 años o más. Es increíble, ¿verdad? La pregunta clave sería, ¿es este el palacio que conoció Jasón? ¿Es este el lugar que recuerda la tradición poética? Ένας αρχαιολόγος θα σας πει ότι εδώ είναι ο Ιάσονας ή ο Πελίας μόνο αν έχει γραπτά. Pero a pesar de tan maravilloso descubrimiento, cuando se trata de mitos, los historiadores se muestran cautos. Είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει. La doctora Adrimi Sismani dice que como arqueóloga no puede afirmar que este sea el palacio de Jasón hasta que encuentre su nombre inscrito aquí. Pero lo que sí puede decir es que este fue el centro del poder micénico en esa época. El relato tuvo, pues, un lugar y una época. A finales de la Edad del Bronce, hacia el 1400 a.C., Iolcos era el reino griego más al norte, un lugar marinero desde la prehistoria. Si en algún momento hubo una aventura, seguro que empezó aquí. Pero para llegar al final de la Tierra se necesitaba una nave, y no una cualquiera. Esto va a ser una nave micénica de 50 remos. Una reconstrucción de la nave Argo hecha con madera del Monte Pelión. Su nombre, Argo, significa veloz. Los griegos dicen que fue el primer barco en tener un nombre y una personalidad. ¿Por qué echas agua a la madera? Hay que mantenerla húmeda para que tome la forma adecuada. Eso te permite doblar la madera, claro. Miren eso. Grandes troncos de árbol curvados. Esta técnica de coger grandes troncos y unirlos es muy antigua. Sí. Es alucinante, ¿verdad? Primitivo. Con solo 3 árboles consiguen navegar. ¿Crees que con algo así se podría llegar al Mar Negro? Sí, claro. ¿Al Ponto? Al punto, sí. Cuando construyeron la nave Argo pusieron una pieza de madera de Dodona. La madera mágica. ¿Cuál es? La madera que habla. ¿Sí? Es roble. El roble mágico de Dodona. El roble mágico de Dodona. Ahora Jasón necesitaba una tripulación, pero no una cualquiera. No quería vagar por el puerto de Volos buscando marineros. La leyenda nos ha legado una relación con todos los grandes nombres de la Edad de los Héroes, la tripulación más famosa que se conoce. Este es el monumento a Argo y su tripulación. Y aquí está la tripulación, los héroes más famosos de Grecia. Hércules, Heracles, Orfeo, Castor, están todos aquí. Pólux, Teseo. Son como los 7 magníficos. Todos tienen su propio talento y cualidades. Y aquí abajo, Atalanta, la gran corredora, la única mujer de la tripulación.
La leyenda dice que Jasón navegó desde Grecia hasta Cólquide, la actual Georgia. Pero tal como lo vieron los primeros poetas, el Mar Negro formaba parte del gran océano que rodeaba la Tierra. Fue literalmente un viaje a los límites del mundo. Al comienzo del viaje, Jasón es joven e inexperto, y cuando el monte Pelión desaparece en el horizonte, rompe a llorar. Resulta poco heroico por parte de Jasón. Todas las cosas parecen ocurrirle por casualidad. Otros héroes griegos, como Aquiles, con su cualidad de matar sin pensar, Odiseo, con su astucia e inteligencia, siempre iban 2 pasos por delante del resto. Son modelos en los que deberían fijarse los jóvenes para definirse como hombres. Jasón es diferente. Jasón no es un macho, no es un asesino, y es sensible al poder de las mujeres. De hecho, las relaciones de Jasón con las mujeres marcarán su destino. Como con otros grandes héroes de los mitos del mundo, Gilgamesh, el rey Arturo e incluso James Bond, logra su misión solo por la ayuda de una mujer divina. El viaje, tal y como lo entendieron algunos escritores antiguos, fue un viaje interior. Un relato de iniciación. Y la primera prueba de Jasón fue en la isla de Lemnos. Cuando se acercaban a la isla, los argonautas se dieron cuenta alarmados de que unas huestes de guerreros habían salido a su encuentro. Para su sorpresa, descubrieron que los guerreros eran mujeres. Su reina, Hipsípila, fue la primera en hablar, ruborizándose de una manera poco guerrera. «Extranjero», le dijo a Jasón, «no temáis. Estamos indefensas. Hemos perdido a todos nuestros hombres». Y le contó a Jasón cómo la diosa del amor había maldecido a las mujeres de Lemnos y cómo sus hombres las habían abandonado por otras mujeres y habían dejado la isla. Por lo tanto, continuó, os invitamos a quedaros aquí con nosotras y si la idea os complace, a venir a nuestros lechos. Parece de nuevo un cuento, pero el relato de las mujeres de Lemnos ya era conocido por Homero en el siglo VIII a.C. En la Edad del Bronce, Lemnos era la ciudad más antigua de Europa y curiosamente importaba metales de la costa del Mar Negro en la ruta hacia Cólquide, la tierra del vellocino de oro. Es asombroso, pero Poliogni fue fundada en el quinto milenio antes de Cristo, antes incluso de las pirámides y de Stonehenge. Fue la cultura neolítica más avanzada del mar Egeo, y estando en una isla volcánica se trabajaba el metal. Homero la llama Lemnos envuelta en humo, y dura hasta la guerra troyana. Esta fue la Lemnos de los grandes mitos, la ciudad a la que llegaron los argonautas del relato, y el lugar donde les recibieron las mujeres de Lemnos. Pero las mujeres de Lemnos habían sido condenadas por la diosa del amor. Les había dado un hedor insoportable que repelería a cualquier hombre. ¿De dónde saldría esta extraña historia? Las mujeres de Lemnos de la Edad del Bronce eran expertas tiñendo ropa. Usaban un tinte a base de glándulas de caracol mezclada con orina humana. Producía el color más intenso, pero también el olor más nauseabundo de la tierra. ¿Una pista para una realidad de la Edad del Bronce más allá del relato?
Haciendo el amor a las mujeres, los argonautas rompían el maleficio. You are all the children of the Argonautas. Yes. Pero las mujeres de Lemnos ocultaban un secreto. Lo que no le contaron a Jasón es que habían matado a todos sus hombres, emborrachándolos una noche, metiéndolos en sacos y arrojándolos al mar. Este es el acantilado. Sí. El lugar por donde los tiraron. Los tiraron, vaya. El nombre del acantilado preserva la leyenda. Petaxá es lanzar en griego. En la leyenda este es el lugar desde donde las mujeres de Lemnos tiraron a sus hombres al mar. A menudo en los mitos griegos, el cuento se transforma en algo extraño y cruel. La reina Hipsípila se enamoró de Jasón y le pidió quedarse para ver crecer a sus hijos. Pero Jasón era un héroe con una misión y debía continuar camino. Los últimos 2 días hemos tenido fuertes vientos y no hemos podido salir de la isla, pero por fin ha llegado el transbordador. En la Edad del Bronce, la era de los héroes, el nombre del mes de mayo, Ploistio, significaba el tiempo de iniciar la navegación. En invierno era mejor quedarse en puerto. Incluso hoy, pocos griegos surcan el mar fuera de temporada, sin obligación. Estoy seguro de que la misión de Jasón se desarrolló en verano. No se arriesgaría a la ira de Poseidón, el dios del mar. Pero para prevenir, Jasón atracó en la isla de Samotracia, hogar de misteriosos dioses, para obtener protección mágica antes de traspasar los límites de lo desconocido. Para alcanzar el Mar Negro, los argonautas tendrían que superar las fuertes corrientes que salían del gran océano a través del Bósforo. Llegamos a Estambul. En otro tiempo, Constantinopla, la ciudad más grande del mundo. Ahora gran ciudad turca, Estambul siempre ha sido una encrucijada entre Europa y Asia. Fue fundada por los griegos hacia el 700 a.C. En una versión de la leyenda, fue el propio Jasón quien levantó el primer altar en este lugar. El comienzo de una de las grandes aventuras colonizadoras de la historia que abrió el Mar Negro y el sur de Rusia a la civilización griega. Este templo fue construido a mediados del siglo VI y durante casi 1000 años fue la principal iglesia del mundo ortodoxo griego. El centro del mundo greco-cristiano que sucedió al mundo antiguo. Pero en el mito todo eso es un sueño del futuro. Para Jasón, el estrecho del Bósforo era guardado por un terrible obstáculo que aplastaba todos los barcos que intentaban pasar: las rocas ciáneas. Solo un hombre conocía el secreto para atravesarlas, Fineo el vidente, que había sido cegado por los dioses por contar demasiado del futuro. Escucha, Jasón, dijo Fineo.
Sobre tu destino solo puedo revelarte lo que los dioses me permiten. Porque el deseo de Zeus, el rey de los dioses, es que la humanidad no vea nunca el diseño de los cielos, sino las rocas ciáneas. Cuando te acerques al acantilado, suelta una paloma para que vuele por delante. Las rocas se cerrarán, y cuando vuelvan a abrirse, deberás aprovechar la oportunidad y remar con todas tus fuerzas. Pero, señor, dijo Jasón, ¿regresaremos a salvo a Grecia? Es lo que queremos saber. Hijo mío, dijo el anciano, no puedo decir más. Pero recuerda esto. Tu mejor aliada es Afrodita, la diosa del amor. El éxito de tu búsqueda depende de ella. No me preguntes más. Así que Jasón fue el primer marinero en pasar el estrecho hacia el nuevo mundo del Mar Negro. Cuando la nave Argo pasó como un rayo entre las rocas ciáneas, permanecieron abiertas para siempre. Ahí están, según la historia. El hito al final del Bósforo. Y delante de ellos, por primera vez para cualquier griego, según la leyenda, el mar abierto. Un horizonte desnudo. Gloria, tu fuego inflama las almas de los hombres, dice el poeta romano sobre Jasón. Eres el canto de sirena que lleva a los hombres a arriesgarlo todo. Pero, ¿son héroes o meros soñadores? El vellocino de oro es un regalo de Dios a los griegos. Es una manera de viajar a este mundo nuevo, rico en metales y en el conocimiento de la metalurgia. Entonces, ¿usted cree que entraron en el Mar Negro incluso a finales de la Edad del Bronce, la era de los héroes? Claro. Pero la raíz de la historia es esta. Eso es. ¿Hay un viaje real a algún lugar? Cientos de viajes. Cientos y cientos durante el final de la prehistoria. A finales de la Edad del Bronce. Intentaron cruzar el Bósforo hasta el Mar Negro porque era la zona más rica del mundo. Era una especie de Eldorado para aquellos primeros navegantes. Claro, sí. Y todas esas epopeyas, esos relatos, poemas y tragedias, todo ese dinero, riqueza y fortuna, era gente rica. Creo que acabaron convirtiéndose en una sola historia. Ya. La de Jasón. El viaje de Jasón por la costa del Mar Negro es una mezcla de geografía real y fantasía. Los argonautas se cruzaron con amazonas y lucharon con aves que lanzaban flechas. Pero en el camino aún se encuentran rastros de lo que parece un viaje real. En un momento determinado, Jasón desembarca en lo que parece una zona industrial antigua. La tierra de la gente de hierro. Aquí es donde entra en juego la arqueología experimental. Bien. Me he traído un imán. ¿No es genial? Aquí tienen. Aquí trabajaron el hierro.
De hecho, hay restos de metalistería por todas partes detrás de esas colinas. Esto ha llevado a mucha gente a pensar que quizá esta parte de la historia no ocurriera en la Edad del Bronce, sino en la Edad del Hierro. Ello nos muestra cuántas capas conforman una leyenda. Esa noche acampamos en un lugar que los turcos todavía llaman Cabo Jasón, como hicieron los antiguos. Y aquí sus habitantes dieron un gran giro a la historia. Esto, según ellos, es lo más lejos que llegó Jasón, porque la nave Argo se hundió aquí, y Jasón y sus hermanos se asentaron y se casaron con mujeres del lugar. Hubo 3 hermanos griegos: Yason, que es Jasón, Giresun y Samsun. Yason se quedó aquí, Giresun por allí, y Samsun se quedó en la ciudad de Samsun, más allá. La leyenda local nos habla de una colonización, ¿no es interesante? Muy curioso. Prepárate para correr por si vienen hacia aquí. Justo antes de la frontera con Georgia, me tropiezo con un festival taurino, como salido del mundo de Jasón. Pensamos en todos esos mitos griegos, como cuando Zeus, el rey de dioses, toma la forma de un toro para seducir a Europa. Es el toro que sale del mar para engendrar al Minotauro, un monstruo con cabeza de toro que habita el laberinto. Aquí hay algo sobre nuestros sueños. Miren eso. Jasón no lo sabe aún, pero esta es una de las pruebas que le esperan. Y por fin, la nave Argo llegó al río Fasis, en la tierra de la Cólquide, la actual Georgia. En el antiguo mito griego eran los límites del mundo. En aquella línea de espuma es donde las olas se encuentran con el río en su desembocadura. Vamos a intentar pasar por allí. Hoy el río Fasis se llama Rioni. Hemos tocado fondo. Va a cruzar el estuario para ver por dónde hay suficiente profundidad para pasar. Puede que los héroes antiguos entraran por el Fasis, pero claro está, la gente ya no lo hace. El puerto está al otro lado. Fantastic. Can you remember the way out? Yeah. Por extraño que pueda parecer, los argonautas llegaron hasta la Cólquide sin pararse a pensar cómo lograrían hacerse con el vellocino. Y celebraron un consejo. Algunos de los héroes se inclinaron por usar la fuerza, pero Jasón
sugirió una forma más sutil. Amigos míos, dijo, quedaos a bordo mientras yo parlamento con su rey. Le tantearé y veré si es arrogante y seguro de su poder o si es amistoso. Quizá podamos llegar a un acuerdo con él. A cambio del vellocino, los héroes de Grecia podrían ofrecerle derrotar a sus enemigos. Para los antiguos griegos, la Cólquide era una siniestra tierra extranjera gobernada por un cruel rey, Eetes, cuyo poder dependía de la protección del vellocino de oro. Llamaron a su ciudad Aia y la situaron en algún lugar entre las vías fluviales y lagos detrás de la costa. ¿Pero fue una ciudad real? Huelga decir que los arqueólogos han peinado esta parte de Georgia buscando la ciudad del dios Sol. En la década de 1870 llegaron rumores de descubrimientos fabulosos cerca de la ciudad de Bani. Después de las lluvias torrenciales de las laderas surgieron joyas, anillos y collares de oro. Toda la colina, decía uno de los periódicos, está llena de oro. El oro de la Cólquide atrajo incluso al legendario excavador de Troya, Heinrich Schliemann, el hombre que descubrió las joyas de Helena y la máscara de Agamenón. Quizá Schliemann esperaba encontrar el vellocino de oro. Los arqueólogos modernos han descubierto mucho más oro en Bani y una ciudad amurallada de la Cólquide. Su apogeo tuvo lugar a partir del 600 a.C., mucho después de la Edad del Bronce, pero en la época en la que los griegos fundaban sus primeras colonias aquí, cuando el mito se había establecido en Georgia. ¿Crees que pudo haber una expedición a este lugar, a la Cólquide, en la Edad del Bronce? Puede que se conservara algún recuerdo sobre los primeros exploradores de la zona del Mar Negro, y quizá esté relacionado con un periodo de colonización griega. En el siglo VIII se fijó en la literatura el mito de los argonautas del país del vellocino de oro, que se detuvo en la Cólquide. El rastro del vellocino de oro se detuvo en la Cólquide. Por eso se piensa que la Cólquide es el país del oro, el dorado de los antiguos griegos. Fantástico. Rico en oro. Rico en oro. Rico en oro, claro. Vaya, gracias. ¿Quiénes son los argonautas? Son una banda bien organizada de ladrones. ¿Una banda de ladrones en un mero acto de piratería? ¿Podría ser la verdad que subyace tras la búsqueda de Jasón? Un autor romano dice que en su época los descendientes del rey Eetes siguieron gobernando aquí y extrayendo oro en Esbania, la actual Esbanetia. Richard, I'm Michael. Very nice to meet you. It's great to be here. Thank you. Esbanetia es un valle agreste del Cáucaso. Pocos días antes de llegar nosotros seguía cerrado a los extranjeros y solo pudimos entrar con la protección de familias locales. Nos han dado unas normas. No mirar a los hombres a los ojos durante mucho tiempo. Se puede considerar una amenaza. No mirar a las mujeres y no mostrar miedo. Probablemente Hércules le dijera lo mismo a Jasón.
En mi opinión, en este lugar los argonautas tuvieron que girar hacia allí, porque en esa época los caminos iban en otra dirección, no como hoy. Y esta era la ruta principal de caravanas. ¿Ah, sí? ¿Por dónde vamos? Cruzando el Cáucaso. Cruzando el Cáucaso. Hello. Nice to meet you. Hello. Hello. Hi, hello. Hi. Not yet, oh, not yet. Bit early in the day for that. What's brought the soldiers up here? It's internal troops of internal ministry. It's basically police. For the moment they came to guard you. Oh, thank you very much. Thank you very much. Yeah. Well, Ayer hubo algunos problemas en la carretera y aquí un problema potencial puede despertar siglos de enemistad y desembocar en disparos de los AK-47. Es mejor llamar a la policía. Hello. Hi guys. Hello. Aquí en Esmanetia aún puedes tener una idea de la Cólquide descrita por escritores griegos y romanos. Es fantástico, ¿verdad? Estas torres fueron construidas desde antiguo como defensa contra los propios vecinos, contra enemistades a muerte mantenidas durante generaciones. Para los antiguos griegos, esta era la auténtica imagen de los bárbaros. En una sociedad así, la lealtad hacia el clan es primordial. La hospitalidad es una obligación sagrada, pero también una forma de demostrar poder e influencia. Las mujeres son celosamente guardadas, los hombres mandan, y las hijas deben obedecer a los padres, especialmente en cuestiones de matrimonio. Esmanetia está tan aislada que aunque son cristianos, aún perviven canciones y creencias del pasado pagano. Canciones como esta, un antiguo himno de alabanza al dios Sol. Jasón pudo haber oído algo parecido. Esa noche, los argonautas fueron invitados por el rey Eetes a un banquete. Mientras corría la bebida, Jasón preguntó al rey por el vellocino. El rey reaccionó con furia. Pero recuerden que el éxito de la misión de Jasón dependía de la diosa del amor. Entonces la historia cambia de tono. De hecho, se convierte en otra historia. Se convierte en un choque de culturas, en el que aparece un nuevo personaje que dominará la historia. Un personaje que se convertirá en uno de los grandes del mito y de la literatura. La hija del rey de la Cólquide, Medea. Un oráculo había vaticinado que si el rey Eetes perdía el vellocino, perdería su trono. Quería matar a Jasón en el acto, pero no podía romper las leyes de la hospitalidad. Así que le encargó una misión que solo los dioses podrían lograr con éxito. En mi pradera hay 2 toros que exhalan fuego, dijo. Úncelos, ara los campos y siembra en ellos dientes de dragón. Y derrota entonces al ejército que surgirá de la tierra. Hazlo y te entregaré el vellocino.
El rey pensaba que la tarea era imposible, pero Afrodita, la diosa del amor, había hecho su dulce labor. Hizo que la hija del rey, Medea, se enamorara de Jasón. Esa noche, Medea le visitó y le dio un ungüento mágico que le hacía inmune al fuego de los toros y las espadas de los hombres nacidos de la tierra. A cambio, Jasón le prometió ser su marido y llevarla a Grecia. Como con todos los grandes mitos, hay muchas líneas en este relato y muchos significados. La última fase de nuestro viaje aquí en Georgia consistió en encontrar el vellocino. En la remota región de Peshavi aún se puede visitar la arboleda sagrada. Aquí siguen sacrificando el cordero y mostrando el vellocino. Y se puede conocer a los descendientes de Medea, las mujeres oráculo. Hoy son cristianas, pero hacían estas cosas en la era de los héroes. Y después del sacrificio comen la carne y brindan por la vida. ¿También son vegetarianos? Jasón y Medea entraron en la arboleda sagrada. Medea preparó una poción mágica con sus hierbas, con la que ungió los ojos del dragón para que durmiera. Y entonces Jasón cogió el vellocino del árbol. En algunas versiones mata al dragón, pero en una versión antigua parece ser engullido por él. Y solo es regurgitado y devuelto a la vida por la intervención de la diosa. Y tal vez eso nos da una pista de la historia original. Quizá en su origen es una historia de iniciación en la que el joven héroe emprende una búsqueda imposible. Entra en el reino de la muerte y solo es redimido por la mujer divina de quien debe convertirse en amante. Con el vellocino de oro en sus manos, Jasón jura por los dioses eternos que será fiel a Medea para siempre. Los narradores antiguos cuentan muchas versiones del regreso de Jasón a Grecia. Algunos dicen que el Argo surcó la parte oriental del mundo hacia los desiertos de África. Otros que fue por los gélidos páramos del Ártico, Gran Bretaña y a través de las columnas de Hércules. Apolonio dice que subieron el Danubio y llevaron el Argo a través de Europa central hasta el Mediterráneo. Pero todos coinciden en que volvieron aquí, a la pequeña isla de Anafi, que levantó el dios Apolo para salvarles de una última tempestad. Y aquí podríamos pensar que termina la historia. Jasón y Medea regresan a Grecia, se juran amor eterno y son felices para siempre. Pero los mitos griegos no son así.
A pocos mortales les es dado vivir felices para siempre. Los seres humanos pueden ser hijos de los dioses. Pueden cumplir los oráculos, protegidos por la reina de los dioses. Pero si traspasas el límite, si no muestras la debida reverencia a los dioses y a los seres humanos, si rompes el más solemne de los votos, el destino caerá sobre ti y se revelará tu verdadero sino. Jasón regresó a Iolcos con el vellocino de oro y su prometida Medea. Su malvado tío, el rey Pelías, se sorprendió al verle. Pero Medea usó su magia para destruir a Pelías. Ella convenció a sus hijas de que podría rejuvenecerle si lo cortaban en pedazos y lo hervían en un caldero. Pelías murió. Jasón fue el rey y el oráculo se cumplió. Durante un tiempo fueron felices y Medea tuvo 3 hijos. Pero el pueblo de Iolcos empezó a tener miedo de Medea y su brujería y al final enviaron a Jasón y a su familia al exilio. Fueron al sur, a Corinto. Aquí es donde la historia entra en el lado más cruel y oscuro de la naturaleza humana. Es la parte que nunca se cuenta en las versiones de cine y televisión, pero la que lo convierte en el gran mito griego en lugar de un mero cuento. Aquí en Corinto el famoso Jasón fue hecho rey. Se le ofreció por esposa una bella princesa y aceptó, rompiendo su solemne promesa a Medea. Naturalmente, Medea era un personaje imponente. Tenía dioses y seres humanos entre sus antepasados, y sus pasiones eran igualmente extremas. Como venganza por lo que había hecho su marido, asesinó a sus hijos. Se podría pensar que el crimen de Medea fue mera creación de los poetas. Y así es. Excepto por un extraño descubrimiento en una solitaria bahía en las aguas de Corinto. Los antiguos relacionaron estos hechos con un cabo donde hubo un templo a Hera, reina de los dioses. Un templo ofrecido por la propia Medea. Y allí estaría la tumba de los niños asesinados y una misteriosa estatua de una mujer aterradora, conocida simplemente como el Terror. ¿Y el castigo de Medea? Era inmortal, y los dioses la protegían. Se llevaron a Medea al templo de Olimpo y le dieron un nuevo esposo, el gran Aquiles. Un auténtico héroe. Y en cuanto a Jasón, acaba la historia como la empezó. Solo en el mundo, con una sandalia. Vaga de vuelta a Iolcos, a lo que le dio fama su vieja nave Argo, cuyo podrido casco yace ahora expuesto junto a la orilla. Y sentado, llorando a su sombra, el madero mágico, la proa parlante, cae sobre su cabeza y lo mata. Hecho por los dioses, destruido por los dioses. Su destino se había cumplido.